Bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión de la materia. Me interesa mucho que esta clase no se sienta como un tema aislado, sino como el cierre bastante lógico de un proceso que hemos venido construyendo semana a semana. En la primera sesión establecimos el lenguaje base del curso. Hablamos de ciencia de datos, Big Data y de las 3B, que nos permitieron entender por qué los datos en salud son complejos y por qué no basta con mirarlos de forma tradicional. En la segunda sesión vimos cómo esa información se almacena, se estructura y se recupera. Hablamos de servidores, bases de datos, SQL, análisis exploratorio y herramientas para trabajar con datasets y data frames. Ahí comprendimos que el análisis útil empieza desde una buena estructura de información. En la tercera sesión nos acercamos al lenguaje R como herramienta concreta para ejecutar análisis. Revisamos tipos de datos, vectores, matrices, data frames y la lógica inicial de visualización. Hoy vamos a cerrar con aplicaciones más avanzadas. Vamos a hablar de la nube, de tableros visuales, de aprendizaje automático, de redes neuronales artificiales. En otras palabras, hoy veremos cómo el ecosistema de Big Data en e-salud se vuelve cada vez más automatizado, más visual y más útil para apoyar decisiones reales. El objetivo de hoy es cerrar la materia con una visión más avanzada. No se trata de volvernos especialistas técnicos en una hora o en 4 sesiones o en un curso o en una materia, sino de que ustedes puedan reconocer qué herramientas existen, qué problemas resuelven y cómo se insertan en el ecosistema de la salud digital. Quiero que esta clase les deje 3 cosas. Primero, vocabulario técnico con sentido. Segundo, criterio para conversar con equipos de datos o tecnología. Y tercero, capacidad para imaginar aplicaciones reales dentro de hospitales, clínicas, aseguradoras, programas de salud pública o incluso proyectos de investigación. Esta será la ruta de la sesión. Empezaremos con una visión integradora del curso. Después entraremos a las aplicaciones del bloque 4. Revisaremos primero la nube y RStudio Cloud. Luego, el procesamiento visual y los dashboards. Más tarde, los algoritmos de aprendizaje automático y finalmente las redes neuronales artificiales. La lógica de la clase es evolutiva. Primero infraestructura, luego visualización, después predicción y finalmente aprendizaje automatizado. Quiero detenerme un minuto en esta idea. ¿Qué aprendimos realmente en la materia? Porque no sería correcto decir que solo aprendimos términos técnicos. En realidad aprendimos una forma de pensar. Aprendimos que los datos en salud tienen valor estratégico. Aprendimos que el análisis depende de la calidad del dato. Aprendimos que la tecnología no reemplaza el juicio humano, pero sí puede hacerlo más sólido. Y aprendimos que el objeto final o el objetivo final no es usar una plataforma, sino tomar mejores decisiones. Ese marco mental es lo que da madurez a un profesional de salud digital. Este será nuestro caso práctico para toda la clase, hay que tenerlo en mente. Imaginemos una red hospitalaria con varias sucursales. Quiere anticipar reingresos, visualizar productividad en tiempo real, identificar pacientes de alto riesgo, compartir análisis entre distintas ubicaciones y reducir tiempos de decisión. Mi pregunta aquí no es trivial. ¿Qué combinación de herramientas permitiría resolver eso? ¿Basta con una base de datos? ¿Se necesita nube? ¿Se necesitan dashboards? ¿Se necesita aprendizaje? Comenta tu respuesta. Esta clase te va a dar un marco para responderlo con mucha más claridad. El bloque 4 se llama Aplicaciones de Big Data en e-Health o e-Salud. Y eso es muy importante
porque ya no estamos hablando solo de fundamentos, sino de usos. Es decir, cómo estas herramientas empiezan a traducirse en soluciones concretas. Aquí aparecen 4 grandes capas: la nube como infraestructura accesible, los tableros como forma de presentar resultados, los algoritmos como un mecanismo de clasificación o predicción y las redes neuronales como una etapa más avanzada del aprendizaje automatizado. Comencemos con la nube. Hoy una gran parte del software profesional se utiliza bajo este modelo. En lugar de instalar programas pesados en una computadora local, el usuario accede a ellos a través de Internet. Esto en Big Data tiene una ventaja enorme. Muchas veces los análisis requieren infraestructura potente y costosa. Si una persona o una institución pequeña solo hará análisis ocasionales, puede ser más rentable pagar por servicios en la nube que invertir desde el principio en hardware complejo. En salud digital, la nube no es solo una moda tecnológica, tiene valor práctico. Permite acceso remoto, colaboración entre sedes o sucursales, flexibilidad de recursos y reducción de barreras de entrada. Esto es especialmente útil en contextos donde el análisis de datos aún está comenzando. No todas las instituciones pueden montar de inmediato un ecosistema local potente. La nube permite probar, aprender y crecer con menor inversión inicial. Aquí aparece un concepto que quiero que recuerden: Platform as a Service, o una plataforma como un servicio, o PaaS. La idea es simple: el proveedor se encarga de la infraestructura y el usuario se concentra en trabajar. Para un profesional de salud, esto es muy valioso porque disminuye la carga técnica de instalación, mantenimiento y configuración. En vez de preocuparse por los servidores, el usuario puede concentrarse en el análisis, la enseñanza o la colaboración. Nuestro material identifica este servicio como PaaS al describir la infraestructura en la nube de RStudio Cloud. Dentro de este bloque, la plataforma elegida para ilustrar esta lógica es RStudio Cloud. El material la presenta como una solución liviana basada en la nube, diseñada para hacer, compartir, enseñar y aprender ciencia de datos en línea. Lo más interesante aquí es la democratización. Con un navegador y conexión a Internet, una persona puede acceder a un entorno de trabajo que antes habría requerido instalación, configuración y recursos locales adicionales. Estas ventajas hacen que la plataforma sea especialmente útil para docencia, investigación y primeros proyectos de análisis. El material menciona incluso la posibilidad de planes gratuitos para uso esporádico e individual y planes premium para necesidades más profesionales o institucionales. Esto refleja algo importante en salud digital. Hoy el acceso a herramientas analíticas avanzadas es mucho más amplio que hace algunos años. El reto ya no es únicamente tecnológico, también es formativo. No voy a detenerme demasiado en la secuencia o en los clics específicos, porque eso lo pueden revisar de forma autónoma. Pero sí quiero que comprendan la lógica del flujo. Primero se ingresa a la plataforma, luego se selecciona la opción de registro, se elige el plan, se crea una cuenta y después se accede al espacio de trabajo. En términos pedagógicos, esto es útil porque transforma la plataforma en algo mucho menos intimidante,
ya no se ve como un sistema misterioso, sino que tenemos que verlo como una secuencia operativa bastante razonable. Después del registro, lo siguiente es crear un proyecto. Esa lógica también es importante porque introduce una disciplina de trabajo. Cada análisis debe vivir dentro de un proyecto con nombre, propósito y archivos organizados. Esto es clave en salud y en investigación, porque la trazabilidad importa. Un proyecto bien organizado no solo permite trabajar mejor, también facilita la reproducibilidad, la colaboración y la auditoría. Esta diapositiva resume algo muy poderoso. Para empezar a analizar, no necesitamos tener todo resuelto. Necesitamos una cuenta, un proyecto, un banco de datos, algunos comandos y una pregunta clara. De hecho, quiero insistir en algo que hemos repetido durante toda la materia. La pregunta de análisis sigue siendo más importante que la herramienta. Sin claridad sobre qué queremos saber, incluso una gran plataforma se vuelve poco útil. Entramos ahora a una de las ideas más importantes del bloque, el procesamiento visual. Los primeros investigadores de Big Data se dieron cuenta de algo muy evidente pero muy profundo. No sirve de mucho cambiar una montaña de datos por una montaña de resultados igual de incomprensible. Por eso, el análisis no termina cuando el algoritmo corre, termina cuando un ser humano puede entender el resultado y usarlo para actuar. Ahí es donde entra el procesamiento visual. Nuestros apuntes introducen aquí el paradigma de Smart Data. Me gusta mucho porque obliga a pensar en la calidad estratégica del resultado. Smart Data no significa tener menos datos por tener menos, sino filtrar lo irrelevante y conservar lo que verdaderamente aporta valor al análisis y a la organización. Esta idea es fundamental en salud. Un directivo, un clínico o un responsable de calidad no necesita 100 páginas de salidas estadísticas cada mañana. Necesita información útil, priorizada y accionable. Nuestro bloque menciona un término muy interesante, descremado. Es una metáfora poderosa. Igual que se separa lo esencial de lo accesorio, en el análisis de datos se busca filtrar resultados poco relevantes para dejar aquello que sí genera valor. Este concepto me parece especialmente útil para enseñarles a ustedes, porque introduce criterio. No todo lo que puede medirse merece mostrarse. La pregunta correcta no es solo qué salió, sino qué vale la pena mostrar para decidir mejor. Después del Smart Data aparece el Smart Visual Data. Primero simplificamos, luego visualizamos inteligentemente. La idea es que la información más importante pueda comprenderse con rapidez y con un simple vistazo. Esto tiene enorme valor en organizaciones de salud donde muchas decisiones no pueden esperar una lectura extensa. Un dashboard bien diseñado puede hacer visible una desviación crítica en cuestión de segundos. O sea, nos agiliza la toma de decisiones, facilita el seguimiento de KPI, incidencias y productividad. Los dashboards son probablemente una de las expresiones más visibles del Big Data en la vida organizacional. Un dashboard no es solo una pantalla bonita,
es una herramienta de traducción entre complejidad analítica y decisión humana. En salud, un buen tablero puede mostrar ocupación, infecciones asociadas a la atención, tiempos de espera, productividad quirúrgica, consumo de antibióticos o indicadores de experiencia del paciente. Su valor está en condensar complejidad sin perder significado. El objetivo es hacer comprensible la información compleja en poco tiempo. Aquí integro un punto adicional para enriquecer nuestro material. No todo dashboard es útil por el simple hecho de existir. Un buen dashboard en salud debe priorizar pocos indicadores, pero muy bien seleccionados. Debe tener definiciones claras, datos confiables y una jerarquía visual que permita detectar rápidamente qué necesita atención. Además, un dashboard útil siempre está conectado a una decisión. Si muestra datos que nadie va a usar para actuar, entonces es solo una decoración analítica, no sirve de nada. Quiero aterrizarlo con un ejemplo. Imaginemos un dashboard hospitalario. Podría incluir ocupación, estancia promedio, reingresos, tiempos de espera, productividad quirúrgica, consumo de antibióticos y eventos adversos. Noten que ya no estamos hablando solo de tecnología, sino de gestión. Este tipo de visualización es el punto donde Big Data deja de ser un discurso y se vuelve una herramienta concreta de gobierno clínico y operativo. Entramos ahora a aprendizaje automático o machine learning. La idea general es que ciertos algoritmos reciben grandes cantidades de datos y a partir de ejemplos previos aprenden patrones que luego pueden usar para clasificar o predecir casos nuevos. Esto es muy importante porque nos lleva de la descripción a la anticipación. Ya no solo observamos lo que pasó, empezamos a estimar lo que probablemente ocurrirá. Nos apoya para decidir en contextos complejos. El primer algoritmo que revisaremos es el árbol de decisión. Este suele ser muy intuitivo para el personal de salud porque se parece a la lógica de una guía clínica. Si ocurre esto, entonces seguimos por esta rama, si no, por otra. Su gran ventaja es la interpretabilidad, es decir, permite entender el razonamiento detrás del modelo y eso en salud es muy valioso porque muchas veces no basta con que un algoritmo acierte. También necesitamos entender por qué está tomando esa ruta. Nuestros apuntes incluso mencionan aplicaciones en predicción de riesgo cardiovascular con resultados muy sólidos. Más allá del ejemplo concreto, lo importante para nosotros es entender por qué esta técnica resulta tan atractiva en medicina, porque combina capacidad predictiva con explicabilidad. Esa es la razón. En salud, los modelos opacos generan resistencia. En cambio, cuando la lógica puede seguirse, la adopción organizacional suele ser mucho más fácil. El siguiente algoritmo es SVM, Support Vector Machine. El bloque lo explica con una metáfora muy útil. Actúa como un tamiz o cernidor que separa y clasifica datos que pertenecen a distintos grupos. Es un algoritmo supervisado, lo que significa que necesita ejemplos previos para aprender. Una vez entrenado, puede recibir un caso nuevo y ubicarlo en la categoría que mejor corresponda. Es decir, aprende fronteras de clasificación.
Aquí es importante presentar el algoritmo con equilibrio. SVM tiene gran valor para clasificación, pero el propio material señala una limitación importante. Una vez entrenado, su aprendizaje permanece fijo. Eso quiere decir que si el contexto cambia demasiado, el algoritmo no necesariamente se adapta por sí mismo. Esta observación es muy importante en salud, donde los contextos sí cambian. Cambian perfiles epidemiológicos, prácticas clínicas, poblaciones y comportamientos. Por eso, la validez de un modelo no debe asumirse como algo eterno. Se menciona de forma breve otros algoritmos como PCA y TSNE. No se desarrollan a profundidad porque exceden el alcance práctico directo de este curso, pero sí vale la pena mencionarlos porque aparecen con frecuencia en la literatura. Lo importante es entender su función general. Ayudan a reducir complejidad y a representar mejor los conjuntos de datos muy grandes o con muchas dimensiones. Para ustedes como líderes o como usuarios informados, basta con reconocer que existen como parte del ecosistema avanzado de análisis. Llegamos a las redes neuronales artificiales. Quizá uno de los conceptos que más despiertan curiosidad. Nuestro material las presenta como una evolución frente a los algoritmos previos como SVM, justamente porque introducen una capacidad mayor de aprendizaje y adaptación. Lo más importante aquí es la idea de inspiración biológica. No son neuronas reales, pero sí modelos matemáticos inspirados en la lógica de redes neuronales humanas. Su poder está en detectar patrones muy complejos, por ejemplo, en imágenes médicas o en señales difíciles de modelar con reglas simples. Quiero cerrar el contenido con una visión aplicada. La inteligencia artificial en e-salud ya no es un tema de ciencia ficción. El bloque lo dice con claridad. Hoy permite apoyar diagnósticos, describir tendencias y hacer predicciones. Su relevancia seguirá creciendo. Pero también quiero dejar una reflexión que nos va a ayudar a verlo desde una perspectiva mucho más madura. Ninguna de estas herramientas sustituye la necesidad de criterio clínico, validación, contexto institucional y responsabilidad ética. La inteligencia artificial puede amplificar la capacidad, pero también puede amplificar errores si los datos de origen son malos o si la interpretación es deficiente o tendenciosa. Como parte de cierre de esta materia, recuerden que la actividad integradora de esta semana se titula Las aplicaciones prácticas del Big Data en e-salud. Nuestros apuntes nos indican que el objetivo específico, las instrucciones y la rúbrica deben revisarse directamente en la plataforma. Quiero terminar la materia con 9 mensajes para llevar a casa. Primero, Big Data en e-salud no es solo acumulación de datos, es la capacidad de transformar información en decisiones. Segundo, la nube baja barreras de entrada y facilita colaboración y escalabilidad. Tercero, los dashboards son esenciales porque vuelven accionable lo complejo. Cuarto, el aprendizaje automático nos ayuda a clasificar y predecir. Quinto, los árboles de decisión son muy valiosos por su explicabilidad. Sexto, los SVM son útiles, pero debemos entender sus límites cuando el contexto cambia. Séptimo, las redes neuronales artificiales abren posibilidades mucho más amplias para detectar patrones complejos. Octavo, el futuro de la salud será cada vez más digital, más visual y más predictivo. Y noveno, el gran reto ya no será solo tecnológico, será también clínico, organizacional, ético y estratégico. Ahí es donde ustedes, como profesionales de salud digital, tienen un papel central.
Hemos llegado al final de esta materia. Agradezco tu atención, agradezco tu participación y tu estancia en este módulo y en todos los anteriores. Te invito a estar en contacto, abre la discusión con tus compañeros, abre la discusión en tu lugar de trabajo, en tu escuela, con tu familia, con tus compañeros. Usa las herramientas que tienes a tu disposición, estoy a tus órdenes y no dudes en aplicar todos estos conocimientos en algo práctico con función en tu experiencia diaria. Hasta aquí esta sesión y esta materia. Muchas gracias, que tengas un muy buen día.